El hábito del pensamiento catastrófico. El pensamiento catastrófico es un hábito psicológico en el que tomamos una situación negativa y la inflamos hasta que se convierte en un escenario de desastre. Es la tendencia a esperar lo peor, a imaginar todas las posibles consecuencias negativas de un evento, por improbable que sea. Este hábito es un combustible para la ansiedad, el estrés y el miedo, y nos roba la capacidad de afrontar los problemas de manera racional y calmada. Este hábito se manifiesta en preguntas como, ¿y si no consigo el trabajo y me quedo sin dinero y pierdo mi casa? ¿O, y si digo algo estúpido en la reunión y mi jefe se enoja y me despiden? El pensamiento catastrófico es una espiral de, ¿qué pasaría si?, donde cada pregunta lleva a un escenario más aterrador que el anterior. La mente se queda atrapada en un futuro imaginario de dolor y fracaso, mientras el cuerpo experimenta el estrés de un evento que ni siquiera ha sucedido. El psicólogo Albert Ellis, fundador de la terapia racional emotiva conductual, TREC, argumentaba que no son los eventos los que nos causan la angustia, sino nuestras creencias irracionales sobre ellos. El pensamiento catastrófico es una de las creencias más irracionales. Nos hace creer que un solo error es el fin del mundo, o que un pequeño problema es la señal de un desastre inminente. Un ejemplo histórico de este hábito es la figura del emperador romano Nerón. Según la tradición, se dice que tocó la lira mientras Roma ardía. Aunque la veracidad de este relato es debatible, la imagen es poderosa. El pensamiento catastrófico es una forma de tocar la lira mental mientras el mundo arde. Nos quedamos pasivos, observando el desastre imaginado, en lugar de tomar medidas racionales para prevenirlo o resolver el problema real. El pensamiento catastrófico sabotea nuestra vida al paralizarnos. Si creemos que el resultado será un desastre, no nos atrevemos a actuar. Nos volvemos hipersensibles al riesgo y la incertidumbre, lo que nos lleva a evitar nuevas oportunidades y a mantenernos en la zona de confort. Además, alimenta el miedo y la ansiedad, lo que nos agota mentalmente y nos impide pensar con claridad. Para romper este hábito, el primer paso es la conciencia y la interrupción. Cuando te encuentres en una espiral de ¿qué pasaría si?, detente. Nombra el pensamiento, estoy teniendo un pensamiento catastrófico. El simple acto de nombrarlo te da una cierta distancia. El segundo paso es la prueba de la realidad. Pregúntate, ¿cuál es la probabilidad real de que este escenario suceda? A menudo, la respuesta es muy baja. El tercer paso es desafiar el pensamiento catastrófico con preguntas racionales. Pregúntate, ¿cuál es el peor resultado, si realmente sucede? ¿Sería tan terrible como lo imagino? ¿Qué podría hacer para lidiar con él si sucediera? A menudo, al desglosar el desastre, nos damos cuenta de que es manejable. Es como encender la luz en una habitación oscura, el monstruo que veías en la sombra era solo una silla. El último paso es el enfoque en la solución. En lugar de preocuparte por el problema, dirige tu energía a encontrar una solución. Pregúntate, ¿qué puedo hacer ahora mismo para mejorar la situación? Al pasar del ¿qué pasaría si? Al ¿qué puedo hacer?, te devuelves el poder y la agencia. El pensamiento catastrófico es una forma de entrega. La acción es el antídoto. El hábito de la responsabilidad excesiva. La responsabilidad excesiva es un hábito psicológico en el que asumimos la culpa por cosas que están fuera de nuestro control. Es la creencia de que somos la causa de los problemas de los demás, de los resultados negativos o de las emociones de las personas que nos rodean. Este hábito nos carga con un peso insostenible de culpa, vergüenza y ansiedad, y nos impide vivir una vida libre y auténtica. Este hábito se manifiesta en frases como, si tan solo hubiera hecho algo diferente, esto no habría pasado. O, soy la razón por la que mi amigo está triste. A menudo, el responsable excesivo se siente culpable por no haber evitado un problema, incluso si era imposible hacerlo. Esta carga de culpa, a menudo inconsciente, nos lleva a comportamientos de autosacrificio y de búsqueda de la aprobación, ya que creemos que tenemos que compensar nuestros errores. El psicólogo y autor M. Scott Peck, en su libro El camino menos transitado, exploró la diferencia entre la responsabilidad y la culpa. Él argumentaba que la responsabilidad es la capacidad de responder a una situación, mientras que la culpa es la creencia de que uno es la causa de una situación negativa. La responsabilidad nos empodera, la culpa nos paraliza. Un ejemplo histórico de este hábito es la figura del rey Edipo de la tragedia griega.
Edipo, sin saberlo, cumplió una profecía de matar a su padre y casarse con su madre. Cuando descubrió la verdad, se sintió responsable por el destino de su ciudad y se sacó los ojos. Aunque su historia es una tragedia, el autocastigo de Edipo es un ejemplo extremo de la responsabilidad excesiva. Él se culpó por un destino que era inevitable, asumiendo la responsabilidad por algo que estaba completamente fuera de su control. La responsabilidad excesiva sabotea nuestra vida de varias maneras. En primer lugar, nos priva de la paz interior. La culpa constante nos mantiene en un estado de estrés y de autocrítica. En segundo lugar, nos impide establecer límites saludables en nuestras relaciones. Si creemos que somos responsables de la felicidad de los demás, nos volveremos incapaces de decir no, o de priorizar nuestras propias necesidades. En tercer lugar, nos lleva a una vida de autosacrificio. Hacemos cosas por los demás, no por amor, sino por un sentimiento de obligación. Para romper este hábito, el primer paso es establecer la diferencia entre responsabilidad y culpa. Pregúntate, ¿soy realmente responsable de esto, o simplemente estoy sintiendo culpa por algo que está fuera de mi control? El segundo paso es practicar la autocompasión. En lugar de castigarte, recuérdate que eres humano, que no eres perfecto y que no puedes controlar todos los eventos o las emociones de los demás. El tercer paso es redefinir tu papel en la vida de los demás. En lugar de ser un salvador, puedes ser un apoyo. Puedes estar ahí para los demás, ofrecer ayuda cuando sea posible, pero no eres responsable de su felicidad o de sus problemas. Eres un compañero de viaje, no un conductor. Al liberar a los demás de tu responsabilidad, también te liberas a ti mismo. La adicción al drama y al caos. El hábito de la adicción al drama es un patrón psicológico en el que una persona busca o crea conflictos, crisis y situaciones emocionalmente intensas de manera repetitiva. A menudo inconsciente, este comportamiento puede ser una forma de evitar la soledad, el aburrimiento o el vacío interior. El drama proporciona una sensación de vivir, una descarga de adrenalina que puede volverse adictiva. Este hábito se manifiesta en personas que constantemente se quejan de sus problemas, que se ven envueltas en disputas o que siempre tienen una crisis personal en curso. Podrían ser expertos en situaciones de emergencia, siempre listos para un problema, pero incapaces de encontrar la paz en la calma. Para el adicto al drama, la vida sin caos es aburrida, y la tranquilidad es vista como un vacío que debe ser llenado con la próxima crisis. La psicología sugiere que la adicción al drama puede ser un mecanismo de afrontamiento. Para alguien que creció en un ambiente caótico, el drama se siente familiar y seguro. Es lo que conocen. La paz y la calma, en cambio, se sienten extrañas y amenazantes. El cerebro, en su intento de regresar a lo conocido, busca o crea situaciones de estrés. La adicción al drama también puede ser una forma de buscar atención y validación. Una persona en crisis es a menudo el centro de atención, y para alguien que se siente invisible, el drama puede ser la única forma de ser visto. Un ejemplo histórico de esta adicción es la vida de la poetisa Sylvia Plath. Si bien su genio es innegable, su vida fue una lucha constante con el drama y el caos, tanto interno como externo. Su relación con el poeta Ted Hughes, llena de pasiones intensas y traiciones, fue un reflejo de este hábito. Su arte floreció en el caos, pero su vida personal fue una serie de crisis que la llevaron a la depresión y, finalmente, al suicidio. El hábito de la adicción al drama sabotea nuestra vida de varias maneras. En primer lugar, nos priva de la paz interior. La vida se vuelve una montaña rusa de emociones, sin tiempo para la reflexión o la serenidad. En segundo lugar, daña nuestras relaciones. El drama constante aleja a las personas que buscan la paz y el equilibrio. En tercer lugar, nos impide resolver problemas de manera efectiva. En lugar de buscar soluciones, el adicto al drama se regodea en el problema. Para romper este hábito, el primer paso es la conciencia. Reconoce el patrón. Cuando te encuentres en una situación de crisis, haz una pausa y pregúntate, ¿he estado aquí antes? ¿Estoy creando esto? El segundo paso es la búsqueda de un nuevo estímulo. En lugar de buscar el drama, busca la paz. Esto podría ser a través de la meditación, la lectura, la naturaleza o un hobby. La clave es encontrar una forma de llenar el vacío interno de una manera sana y constructiva.
El tercer paso es asumir la responsabilidad por tu propia vida. Deja de ser la víctima y conviértete en el protagonista. Si hay un problema, busca una solución. Si hay un conflicto, busca la paz. El drama es una forma de ceder el control. La paz es el resultado de tomar el control. La vida no tiene que ser una película de acción. Puede ser una obra de arte tranquila y contemplativa. La creencia de la autodependencia absoluta. La creencia de la autodependencia absoluta es un hábito psicológico que nos hace creer que debemos resolver todos nuestros problemas solos, sin pedir ayuda a nadie. Es una forma de autosuficiencia extrema que, si bien suena como una virtud, es en realidad un saboteador de nuestras relaciones y de nuestro bienestar. Nos impide conectar con los demás a un nivel profundo, nos carga con un peso insostenible y nos priva de la oportunidad de recibir apoyo y amor. Este hábito se manifiesta en la incapacidad de delegar tareas, en el miedo a pedir un favor o en la creencia de que ser fuerte significa no mostrar vulnerabilidad. Podrías pasar horas tratando de arreglar algo tú mismo, en lugar de pedirle ayuda a un amigo que sabe del tema. Podrías negarte a hablar de tus problemas, incluso con un ser querido, por miedo a ser una carga. La creencia es que tu valor disminuye si necesitas a alguien. La psicología ha demostrado que el ser humano es un ser social y que la interdependencia es la clave para la supervivencia y la felicidad. La creencia en la autodependencia absoluta es una negación de nuestra naturaleza. Nos hace vivir en un estado de soledad autoimpuesta, creyendo que somos una isla. La realidad es que todos somos parte de una red de apoyo, y la salud mental se nutre de la conexión. Un ejemplo histórico de esta creencia es la figura del ermitaño o de la asceta. A lo largo de la historia, muchas culturas han valorado a aquellos que se retiran del mundo para encontrar la iluminación. Si bien esto puede ser un camino para algunos, para la mayoría de nosotros, la vida significativa se encuentra en la conexión con los demás. El ermitaño, al aislarse, también se priva de las alegrías y los dolores que vienen de las relaciones humanas, que son una fuente inagotable de aprendizaje y crecimiento. La creencia de la autodependencia absoluta sabotea nuestra vida de varias maneras. En primer lugar, nos priva de la oportunidad de la intimidad. La intimidad real requiere vulnerabilidad y el reconocimiento de que nos necesitamos mutuamente. Si no puedes ser vulnerable, no puedes ser íntimo. En segundo lugar, nos lleva al agotamiento. Nadie puede hacerlo todo solo. Al no pedir ayuda, nos cargamos con una carga insostenible que, con el tiempo, nos lleva al estrés, al burnout y a la enfermedad. Para romper con este hábito, el primer paso es redefinir la fuerza. La fuerza no es la ausencia de necesidad, sino la valentía de pedir ayuda cuando la necesitas. La verdadera fortaleza es saber tus limitaciones y ser lo suficientemente humilde para pedir a otros que te ayuden a superarlas. El segundo paso es empezar con pequeños pedidos. Pide un favor pequeño, algo simple, y observa cómo la gente responde. A menudo, las personas se sienten honradas de poder ayudar. El tercer paso es practicar la reciprocidad. El problema con el autodependiente es que es difícil para los demás sentir que pueden ayudarlo, ya que nunca les da la oportunidad. Al pedir ayuda, también le das a la gente la oportunidad de ser generosos. Y al recibir ayuda, también te das la oportunidad de ser agradecido. La vida es un intercambio, y al participar en él, nos damos cuenta de que no somos islas, sino parte de un continente. El hábito de la inconsciencia crónica. La inconsciencia crónica es un hábito psicológico que nos hace vivir la vida en piloto automático. Es la tendencia a realizar nuestras actividades diarias sin prestar atención, sin estar presentes en el momento. Es la experiencia de llegar a casa del trabajo y no recordar el viaje, o de comer una comida sin saborearla. Este hábito nos roba la riqueza de la experiencia, nos impide conectar con nosotros mismos y nos deja con la sensación de que la vida nos está pasando de largo. Este hábito se manifiesta en la multitarea constante, en el uso excesivo de la tecnología o en la falta de atención a las pequeñas cosas de la vida. Pasas el día revisando el teléfono mientras comes, trabajas y hablas con la gente. El resultado es que no haces nada de manera completa. El cerebro, en un intento de procesar demasiada información a la vez, se fragmenta, y la calidad de la experiencia disminuye. El psicólogo y autor Daniel Kahneman, en su obra sobre la economía del comportamiento,
ha demostrado cómo el cerebro tiene dos sistemas de pensamiento, el sistema 1, rápido e intuitivo, y el sistema 2, lento y deliberativo. La inconsciencia crónica es un hábito de vivir casi exclusivamente en el sistema 1, reaccionando a los estímulos en lugar de responder conscientemente. Un ejemplo histórico de la inconsciencia es la figura del hombre moderno en la filosofía de Kierkegaard. Kierkegaard criticó la vida de la masa, donde la gente vive en un estado de indiferencia, sin reflexionar sobre su existencia o sus elecciones. La inconsciencia, para Kierkegaard, era la antítesis de la vida con propósito. Nos hace vivir como si fuéramos un objeto, no un sujeto, sin conciencia de nuestras acciones o de nuestro lugar en el mundo. La inconsciencia crónica sabotea nuestra vida al privarnos de la alegría y el significado. Los momentos más felices a menudo son los más simples, pero para apreciarlos, debemos estar presentes. Un atardecer, una risa con un amigo, una taza de café. Si no estamos prestando atención, estos momentos se pierden. Además, la inconsciencia nos impide aprender y crecer. Si no estamos prestando atención a nuestras acciones, no podemos aprender de nuestros errores. Para romper con este hábito, el primer paso es la práctica de la atención plena o mindfulness. La atención plena es el acto de prestar atención de manera intencional al momento presente, sin juzgarlo. Puedes empezar con cosas pequeñas. Cuando te laves los dientes, presta atención a la sensación del cepillo, al sabor de la pasta. Cuando camines, siente tus pies en el suelo. Cada acto de atención plena es un músculo que estás construyendo. El segundo paso es establecer zonas sin tecnología. Designa momentos del día o lugares de tu casa donde los teléfonos, las computadoras y las televisiones están prohibidos. Usa ese tiempo para conectar con tus seres queridos, leer un libro o simplemente estar. Esta práctica es una forma de reclamar tu tiempo y tu atención de las distracciones del mundo moderno. El último paso es redefinir el éxito. El éxito no es una lista de tareas completadas, sino la calidad de la experiencia de vivir. Al vivir conscientemente, incluso las tareas más mundanas se vuelven ricas y significativas. La vida no es una carrera hasta la meta, sino un viaje, y la belleza de la vida se encuentra en el camino, no en el destino. El hábito de la evitación emocional. La evitación emocional es un hábito psicológico en el que suprimimos, ignoramos o escapamos de los sentimientos y las emociones que consideramos desagradables o dolorosas. Podríamos usar el alcohol, la comida, el trabajo o la distracción constante para evitar sentir el dolor, el miedo, la tristeza o la ira. Aunque la evitación nos da un alivio temporal, a largo plazo, sabotea nuestra salud mental y nuestra capacidad de procesar y sanar. Este hábito se manifiesta en la creencia de que las emociones negativas son malas o peligrosas. Se nos dice, a menudo desde la infancia, que no llores, no te enojes, o sé fuerte. Como resultado, aprendemos a guardar nuestras emociones en una caja, con la esperanza de que desaparecerán. El problema es que las emociones son como un globo, si las empujas hacia abajo, solo se inflarán y saldrán de manera explosiva en el momento menos oportuno. La psicóloga y autora Susan David, en su libro Agilidad Emocional, argumenta que las emociones son datos, no directivas. Un sentimiento no te dice lo que eres, te da información sobre una situación. El miedo te dice que hay una amenaza percibida. La tristeza te dice que has experimentado una pérdida. La evitación emocional nos impide acceder a esta información, lo que nos hace incapaces de responder a las situaciones de manera efectiva. Un ejemplo de esta evitación en la historia es el estoicismo mal entendido. Los estoicos creían en el control de las pasiones y en la búsqueda de la virtud. Sin embargo, para algunos, esto se malinterpretó como la supresión total de las emociones. El resultado fue una vida emocionalmente plana, donde la alegría y el amor eran tan temidos como el dolor, por el miedo a que fueran una distracción de la razón. La verdadera filosofía estoica no era la de la supresión, sino la del control de la reacción a las emociones. La evitación emocional sabotea nuestra vida de varias maneras. En primer lugar, nos impide sanar. Las emociones son una parte crucial del proceso de duelo y de sanación. Si evitas el dolor de una pérdida, no puedes procesarla y seguir adelante. En segundo lugar, daña nuestras relaciones. La intimidad requiere una cierta apertura emocional.
Si no puedes ser vulnerable con tus sentimientos, no puedes conectar a un nivel profundo. En tercer lugar, nos lleva a comportamientos destructivos. La evitación, a menudo, nos lleva a la adicción, ya sea a sustancias o a comportamientos. Para romper este hábito, el primer paso es la aceptación. Permítete sentir tus emociones. No las juzgues. No te digas que no deberías sentirte así. El simple acto de decir, estoy sintiendo tristeza, y está bien, es una liberación inmensa. El segundo paso es la exploración. Pregúntate, ¿qué me está diciendo esta emoción? ¿De dónde viene? Trata tus emociones como un investigador. Sé curioso, no crítico. El tercer paso es la acción consciente. En lugar de usar una distracción para evitar una emoción, busca una forma de procesarla de manera sana. Puedes hablar con un amigo, escribir en un diario, hacer ejercicio o meditar. La clave es redirigir la energía de la evitación a la sanación. Al final, no podemos controlar lo que sentimos, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a lo que sentimos. La verdadera libertad no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de sentirlo y sanar a través de él. El hábito del monólogo interno negativo. El monólogo interno negativo es un hábito psicológico en el que nuestra voz interna se convierte en nuestro peor enemigo. Es la tendencia a hablar con nosotros mismos de una manera crítica, pesimista y destructiva. Es una conversación constante que nos dice que no somos lo suficientemente buenos, que vamos a fallar o que algo anda mal con nosotros. Este monólogo es un saboteador silencioso de nuestra confianza y autoestima. Este hábito se manifiesta en la rumiación sobre errores pasados, la anticipación del fracaso o la autocrítica constante. Podrías fallar en una tarea y tu monólogo interno te dirá, eres un fracaso. Sabía que no podrías hacerlo. O podrías estar a punto de intentar algo nuevo y tu voz te dirá, ni siquiera lo intentes. Vas a arruinarlo. Este diálogo interno no es una crítica constructiva, es una forma de castigo que nos mantiene en un estado de miedo y de inacción. La psicología cognitiva, en particular la obra de Aaron T. Beck, ha identificado este monólogo como un componente central de muchos trastornos del estado de ánimo. Él lo llamó diálogo interno negativo, y argumentó que es una de las principales causas de la depresión. La creencia de que somos inherentemente defectuosos, repetida una y otra vez, se convierte en nuestra realidad. Un ejemplo histórico de este monólogo es la vida del escritor Ernest Hemingway. A pesar de ser uno de los escritores más celebrados del siglo XX, Hemingway luchó con una profunda inseguridad. Su monólogo interno lo llevó a la depresión, a la paranoia y a la creencia de que no era lo suficientemente bueno. Al final, su propia voz interior fue su perdición. El monólogo interno negativo sabotea nuestra vida de varias maneras. En primer lugar, nos priva de la confianza. Si nuestra voz interna nos dice que vamos a fallar, nos volvemos incapaces de asumir riesgos o de intentar cosas nuevas. En segundo lugar, nos roba la alegría. Es difícil disfrutar del momento cuando una voz constante te dice que algo anda mal. En tercer lugar, nos impide construir relaciones saludables. Si te criticas constantemente, te vuelves incapaz de aceptar el amor y el aprecio de los demás. Para romper este hábito, el primer paso es la conciencia. Reconoce tu monólogo interno. Trata a tu voz interna como si fuera un amigo tóxico. No te identifiques con ella. Puedes decir, estoy escuchando la voz que me dice que soy un fracaso. El segundo paso es desafiarla. Pregúntale a esa voz, ¿es esto realmente cierto? ¿Qué evidencia tengo para apoyar esta creencia? La mayoría de las veces, la respuesta es, ninguna. El tercer paso es reemplazarla con una voz más amable. Habla contigo mismo como hablarías con un amigo que está sufriendo. Usa afirmaciones positivas y realistas. En lugar de, eres un fracaso, di, lo hiciste lo mejor que pudiste. La próxima vez, puedes aprender de esto. La clave no es la negación del dolor, sino la reorientación hacia la compasión y el crecimiento. El monólogo interno no es un hecho, es un hábito. Y como cualquier hábito, puede ser cambiado. La dependencia de la recompensa instantánea. En la era de la gratificación instantánea, donde podemos obtener casi todo lo que queremos con solo un clic,
hemos desarrollado un hábito psicológico de dependencia de la recompensa instantánea. Es la necesidad de obtener placer, satisfacción o validación de manera inmediata, sin la paciencia o la perseverancia para trabajar por una recompensa a largo plazo. Este hábito nos priva de la capacidad de construir algo significativo y nos deja con un sentimiento de vacío crónico. Este hábito se manifiesta en la adicción a las redes sociales, en la compulsión de comprar cosas que no necesitamos o en la incapacidad de posponer una gratificación. La dopamina, la hormona del placer en el cerebro, se libera cada vez que recibimos un me gusta o un mensaje. El cerebro aprende a asociar la acción con la recompensa, creando un ciclo de búsqueda constante. El psicólogo Walter Mischel, en su famoso experimento del malvavisco, demostró la importancia de la gratificación postergada. En el experimento, a los niños se les dio un malvavisco y se les dijo que si esperaban 15 minutos sin comérselo, se les darían 2. Los que pudieron esperar mostraron un mayor éxito académico, social y profesional en sus vidas adultas. La capacidad de posponer la gratificación es un indicador de la inteligencia emocional y de la resiliencia. Un ejemplo de esta dependencia en la historia es la vida de muchos emperadores romanos, que, con todo el poder y la riqueza a su disposición, se entregaron a una vida de excesos y placeres instantáneos. El emperador Calígula, conocido por su tiranía y su locura, es un ejemplo. Su búsqueda constante de la gratificación instantánea lo llevó a la autodestrucción y a la ruina de su imperio. La dependencia de la recompensa instantánea sabotea nuestra vida de varias maneras. En primer lugar, nos impide desarrollar la paciencia y la perseverancia. Las cosas más valiosas en la vida, una carrera exitosa, una relación duradera, un cuerpo saludable, requieren tiempo y esfuerzo. Si no podemos posponer la gratificación, no podemos construir estas cosas. En segundo lugar, nos deja con un sentimiento de vacío. El placer instantáneo es fugaz. Solo la satisfacción de un logro significativo puede traer una paz duradera. Para romper este hábito, el primer paso es la conciencia. Reconoce cuando estás buscando una recompensa instantánea. Pregúntate, ¿estoy haciendo esto por un placer a corto plazo o por una satisfacción a largo plazo? El segundo paso es la práctica de la gratificación postergada. Empieza con cosas pequeñas. Si quieres ver una película, espera 1 hora. Si quieres comprar algo, espera 1 día. Cada vez que pospones una gratificación, estás construyendo el músculo de la fuerza de voluntad. El tercer paso es reorientar tus metas. En lugar de buscar el éxito rápido, enfócate en la maestría a largo plazo. Elige un área de tu vida, un hobby, una habilidad, una relación, y comprométete a trabajar en ella por un periodo de tiempo. Celebra los pequeños progresos, pero mantén el ojo en la meta a largo plazo. La vida no es una carrera de 100 metros, sino un maratón, y la verdadera victoria se encuentra en el viaje, no en la meta. La creencia en la lucha solitaria. La creencia en la lucha solitaria es un hábito psicológico que nos hace creer que debemos enfrentar los desafíos de la vida solos, en silencio y sin ayuda. Es la idea de que la lucha personal es una prueba de nuestra fuerza, y que buscar ayuda es un signo de debilidad. Este hábito nos aísla, nos carga con un peso innecesario y nos priva de la oportunidad de conectar con la comunidad. Este hábito se manifiesta en la negación de los problemas, en la evasión de conversaciones difíciles o en la creencia de que, mi dolor es mi dolor. Podrías estar lidiando con una depresión, una pérdida o un problema en el trabajo, pero en lugar de hablar con alguien, te lo guardas para ti. La creencia es que si lo compartes, te verán como una carga o te juzgarán. La realidad es que la mayoría de las personas se sienten honradas cuando les confías tu dolor. La psicología ha demostrado que el apoyo social es uno de los factores más importantes para la salud mental y la resiliencia. El psicólogo y autor Isaac Cross, en su libro Chatter, explora cómo el diálogo interno negativo, un compañero de la lucha solitaria, se puede mitigar al hablar con alguien de confianza. Al externalizar nuestros problemas, les quitamos su poder y podemos verlos desde una nueva perspectiva. Un ejemplo histórico de la lucha solitaria es la figura del hombre fuerte de las películas de vaqueros. A menudo, estos héroes son solitarios, reacios a pedir ayuda y a depender de los demás. Si bien esta imagen puede ser romántica, en la vida real, la lucha solitaria es una receta para el agotamiento y la miseria. Los héroes de la vida real, los líderes y los innovadores,
a menudo tienen un equipo de apoyo detrás de ellos. La creencia en la lucha solitaria sabotea nuestra vida de varias maneras. En primer lugar, nos priva de la intimidad. Las relaciones más profundas se construyen en la vulnerabilidad compartida. Si no puedes compartir tu dolor, no puedes crear un lazo significativo. En segundo lugar, nos deja en un estado de estrés crónico. Guardar el dolor es como llevar una mochila llena de piedras. Con el tiempo, te agotas. En tercer lugar, nos priva de la sabiduría de los demás. A menudo, el simple acto de hablar de un problema te da una nueva perspectiva que nunca habrías encontrado solo. Para romper este hábito, el primer paso es redefinir la fuerza. La fuerza no es la ausencia de necesidad, sino la valentía de pedir ayuda. El segundo paso es empezar con pequeños pasos. Habla con un amigo de confianza sobre un problema menor. Observa cómo se siente. La mayoría de las veces, te sentirás aliviado y apoyado. El tercer paso es reconocer que tu historia es parte de la historia de los demás. Tu dolor no es tuyo solo. Todos luchamos. Al compartir tu historia, no solo te ayudas a ti mismo, sino que también le das a otros el permiso para ser vulnerables. La lucha solitaria es una prisión que te has construido. La llave para la libertad es la comunidad. La falsa sensación de control. El hábito de la falsa sensación de control es un patrón psicológico en el que intentamos controlar eventos, personas y resultados que están fuera de nuestro alcance. Es la creencia de que si nos preocupamos lo suficiente, planificamos lo suficiente o trabajamos lo suficiente, podemos evitar los problemas y garantizar un resultado perfecto. Este hábito nos deja en un estado de ansiedad y de decepción crónica, ya que la vida, en su esencia, es impredecible. Este hábito se manifiesta en la microgestión, en la preocupación excesiva por el futuro o en la necesidad de tener siempre la razón. Podrías pasar horas microgestionando un proyecto, creyendo que si no lo haces, se arruinará. Podrías preocuparte por una enfermedad que podrías contraer, aunque la probabilidad sea baja. La creencia es que la preocupación es una forma de prevención. La realidad es que la preocupación es un ladrón de la paz, que te quita la energía del presente para un problema que podría no existir. La filosofía estoica, en particular la de Epicteto, se centra en la dicotomía del control. Epicteto argumentaba que hay cosas que podemos controlar, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras elecciones, y cosas que no podemos controlar, el clima, las acciones de los demás, el pasado. La clave para la paz, argumentaba, es enfocarse en lo que podemos controlar y aceptar lo que no. Un ejemplo histórico de este hábito es el de los alquimistas que intentaron transformar el plomo en oro. A pesar de su inmenso esfuerzo, la naturaleza de la materia no podía ser controlada. Su búsqueda, aunque noble en intención, fue una lucha contra la realidad, una búsqueda de la falsa sensación de control sobre las leyes de la física. El hábito de la falsa sensación de control sabotea nuestra vida de varias maneras. En primer lugar, nos priva de la paz interior. La ansiedad es el resultado de la lucha por el control. Al aceptar que hay cosas que no puedes controlar, te liberas de una carga inmensa. En segundo lugar, daña nuestras relaciones. Intentar controlar a los demás es una receta para el conflicto. Las personas no son objetos que puedes manipular. Para romper con este hábito, el primer paso es la identificación de lo que puedes y no puedes controlar. Haz una lista de tus preocupaciones. Al lado de cada una, escribe si la puedes controlar o no. Si no la puedes controlar, libérala. Si la puedes controlar, enfócate en una acción, no en la preocupación. El segundo paso es la práctica de la aceptación radical. Aceptar no es rendirse, es reconocer la realidad. Acepta que la vida es incierta, que la gente tomará sus propias decisiones y que cometerás errores. La aceptación es una forma de fortaleza. Te permite enfrentar la vida como es, no como crees que debería ser. El tercer paso es entregarte al proceso. En lugar de enfocarte en el resultado, enfócate en el esfuerzo. Haz lo mejor que puedas, y luego suelta el resultado. El resultado no es tuyo para controlarlo. La única cosa que puedes controlar es tu esfuerzo. Y en el esfuerzo, encontrarás el verdadero control. El hábito de la sobreplanificación.
La sobreplanificación es un hábito psicológico en el que dedicamos una cantidad desproporcionada de tiempo y energía a la planificación de un evento, de un proyecto o de una vida, hasta el punto de que la planificación se convierte en un fin en sí misma, en lugar de un medio para un fin. Este hábito nos impide tomar acción, nos roba la espontaneidad y nos deja atrapados en la teoría, lejos de la práctica. Este hábito se manifiesta en la creación de listas interminables, en la investigación excesiva de un tema o en la posposición de la acción hasta que todos los cabos estén atados. Podrías pasar semanas planeando un viaje, pero al final, nunca lo tomas. O podrías pasar meses planeando un negocio, pero nunca lo lanzas. La sobreplanificación es una forma de parálisis por análisis, pero con un enfoque en la previsión. El psicólogo y autor Charles Duhigg, en su libro El poder de los hábitos, argumenta que la acción no necesita una planificación perfecta para empezar. Lo que se necesita es un bucle de hábito, que nos lleve de la señal a la acción a la recompensa. La sobreplanificación nos priva de este bucle, ya que la señal no es una tarea, sino una interminable lista de preparativos. Un ejemplo histórico de este hábito es la vida del filósofo Immanuel Kant. Kant era un hombre de rutina y de planificación extrema. Se dice que sus vecinos de Königsberg podían poner sus relojes en su paseo de la tarde. Si bien su rigor le permitió producir una de las obras más importantes de la historia de la filosofía, su vida personal fue una de extrema rigidez. La sobreplanificación de su vida lo privó de la espontaneidad, la aventura y, en gran medida, de las relaciones humanas. La sobreplanificación sabotea nuestra vida de varias maneras. En primer lugar, nos priva de la acción. La vida no es un plan, es una serie de acciones. Si no actuamos, no podemos vivir. En segundo lugar, nos roba la alegría de la espontaneidad. Los mejores recuerdos a menudo no son los planificados, sino los que suceden por accidente. En tercer lugar, nos lleva a la desilusión. La vida nunca se ajusta a un plan perfecto. Al aferrarnos a un plan rígido, nos preparamos para la decepción. Para romper con este hábito, el primer paso es la regla del 80 al 20. La regla del 80 al 20 sugiere que el 80% de los resultados provienen del 20% del esfuerzo. Aplica esta regla a tu planificación. Haz el 20% del esfuerzo, el plan básico, y luego actúa. Puedes ajustar el plan sobre la marcha. El segundo paso es empezar con la acción imperfecta. No esperes a que todo sea perfecto. Simplemente, empieza. Si quieres escribir un libro, escribe la primera frase. Si quieres correr un maratón, ponte los zapatos y camina alrededor de la manzana. La acción imperfecta es siempre mejor que la planificación perfecta. El tercer paso es cultivar una mentalidad de exploración. En lugar de ver la vida como un proyecto que debe ser planificado, mírala como una aventura que debe ser explorada. Acepta que habrá sorpresas, errores y desvíos. La belleza no está en el plan perfecto, sino en la historia que se crea en el camino. El hábito de la nostalgia por el futuro. La nostalgia por el futuro es un hábito psicológico en el que vivimos constantemente anhelando un futuro idealizado, una vida que aún no ha sucedido. Es la creencia de que la felicidad, la paz y el éxito están, ahí fuera, en un futuro imaginario. Este hábito nos roba la capacidad de vivir plenamente en el presente y nos deja con un sentimiento de insuficiencia crónica. Este hábito se manifiesta en frases como, seré feliz cuando consiga ese trabajo, disfrutaré la vida cuando me case, o seré libre cuando me jubile. La mente se queda atrapada en el futuro, creyendo que la felicidad es una recompensa que se nos dará cuando hayamos cumplido con ciertas condiciones. La realidad es que la felicidad no es una meta, es un subproducto de la forma en que vivimos el presente. El filósofo Alan Watts, en su obra sobre la atención plena, argumentaba que la vida no es un viaje hacia un destino. No estamos llegando a ninguna parte. La vida es una danza, y la clave para la felicidad es disfrutar de la danza en sí, no de la promesa de una fiesta al final. El hábito de la nostalgia por el futuro nos impide ver el baile. Un ejemplo de este hábito en la historia es el de la figura del viajero eterno, que siempre está en busca de un lugar mejor. En lugar de disfrutar del lugar donde se encuentra, su mente ya está en la próxima ciudad, en el próximo país. El viajero eterno nunca está realmente presente, su mente siempre está en el futuro,
en el próximo destino que, en su imaginación, le dará la felicidad que no puede encontrar en el presente. La nostalgia por el futuro sabotea nuestra vida de varias maneras. En primer lugar, nos priva de la alegría del presente. Los momentos más felices de nuestra vida a menudo son los más simples, pero si estamos ocupados anhelando el futuro, nos los perdemos. En segundo lugar, nos deja en un estado de insatisfacción crónica. Como el futuro idealizado nunca llega, siempre estamos buscando el próximo, algo, que nos dará la felicidad. En tercer lugar, nos priva de la acción. Si creemos que la felicidad está en el futuro, no sentimos la necesidad de trabajar por ella en el presente. Para romper con este hábito, el primer paso es la conciencia. Reconoce cuando tu mente se ha ido al futuro. Cuando te encuentres pensando en «¿cuándo seré feliz?», detente. Y luego, redirige tu atención al momento presente. Usa tus sentidos para anclarte. ¿Qué ves? ¿Qué oyes? ¿Qué hueles? El segundo paso es la redefinición de la felicidad. La felicidad no es un estado de euforia constante. La felicidad es la suma de los pequeños momentos de paz, de alegría y de conexión que experimentamos a lo largo de nuestra vida. Al redefinir la felicidad, te das cuenta de que ya tienes más de lo que crees. El tercer paso es cultivar la gratitud por el presente. Haz una lista de las cosas que te dan alegría en tu vida actual. Puede ser algo tan simple como el sol de la mañana, un buen libro o una conversación con un amigo. Al practicar la gratitud, cambias tu enfoque de lo que te falta a lo que ya tienes. La vida no es una espera, es un regalo. El hábito de la comparación ascendente. El hábito de la comparación ascendente es un patrón psicológico en el que nos comparamos constantemente con personas que percibimos como mejores que nosotros en algún aspecto, más exitosas, más ricas, más bellas. Aunque a veces puede ser una fuente de inspiración, cuando se convierte en un hábito, se convierte en un saboteador de nuestra autoestima. Nos deja con un sentimiento de inferioridad, de insuficiencia y de desesperanza. Este hábito se manifiesta en la envidia, en la autocrítica y en la creencia de que siempre hay alguien mejor que nosotros. Podrías ver a un colega que ha sido ascendido y sentirte como un fracaso. Podrías ver a una persona en las redes sociales que tiene un cuerpo perfecto y sentirte mal con el tuyo. La comparación ascendente nos hace ver nuestra vida a través de una lente de carencia, lo que nos priva de la alegría y la gratitud. La teoría de la comparación social, como mencionamos antes, sugiere que los humanos tenemos un impulso innato de evaluarnos a nosotros mismos en comparación con los demás. El problema no es la comparación en sí, sino el tipo de comparación. La comparación descendente, compararse con aquellos que están peor, puede hacernos sentir mejor, pero también puede llevar a la autocomplacencia. La comparación ascendente, cuando es excesiva, es un veneno para la autoestima. Un ejemplo de esta comparación en la historia es el de los escritores que se comparan con los genios de la literatura. Podrían pasar años escribiendo, pero si se comparan con Shakespeare o Tolstoy, su trabajo les parecerá siempre deficiente. La comparación ascendente, en este caso, no es una fuente de inspiración, sino una forma de paralizarse y de no crear nada. El hábito de la comparación ascendente sabotea nuestra vida de varias maneras. En primer lugar, nos priva de la alegría de nuestros propios logros. No importa lo que logremos, siempre habrá alguien que lo haya hecho mejor. En segundo lugar, nos lleva a la envidia y al resentimiento. Vemos el éxito de los demás como una amenaza a nuestro propio valor. En tercer lugar, nos lleva a una vida de «¿por qué no yo?», en lugar de una vida de «¿qué puedo hacer?». Para romper con este hábito, el primer paso es la conciencia. Reconoce cuando te estás comparando. Cuando te encuentres sintiendo envidia, haz una pausa. Luego, haz la pregunta clave: ¿me estoy comparando con una realidad o con una ilusión? La mayoría de las veces, la realidad de la otra persona es mucho más compleja de lo que parece. El segundo paso es la práctica de la autocompasión. En lugar de criticarte por no ser como ellos, recuérdate que eres humano y que tienes tus propias fortalezas y debilidades. La única persona con la que deberías compararte es contigo mismo. Eres hoy un poco mejor de lo que fuiste ayer. Esa es la única métrica que importa. El tercer paso es cambiar el enfoque de la comparación a la colaboración.
En lugar de ver a los demás como competidores, míralos como compañeros. Si alguien ha logrado algo que tú anhelas, en lugar de sentirte mal, pregúntale cómo lo hizo. El éxito de los demás puede ser una fuente de inspiración y de aprendizaje, si te liberas de la creencia de que es una amenaza a tu propio valor. La adicción a la distracción. La adicción a la distracción es un hábito psicológico en el que usamos el entretenimiento, las redes sociales o cualquier otra actividad que nos impida estar a solas con nuestros pensamientos. Es un mecanismo de evitación que nos impide enfrentar el aburrimiento, la incomodidad o el dolor. Aunque parece inofensivo, este hábito nos roba la capacidad de la introspección, la creatividad y la conexión con nosotros mismos. Este hábito se manifiesta en el uso compulsivo del teléfono, en el binge watching de series o en el llenado de cada momento de silencio con música o podcast. Para el adicto a la distracción, el silencio es un vacío que debe ser llenado. El miedo subyacente es el miedo a lo que se podría encontrar en ese vacío, la soledad, la ansiedad, la tristeza o la simple incomodidad. El filósofo Blaise Pascal, en sus Pensées, escribió que toda la miseria de la humanidad viene de una cosa, que es incapaz de sentarse tranquilamente en una habitación. Pascal argumentaba que la distracción, o el divertissement, como él lo llamaba, era una forma de evitar la reflexión sobre nuestra propia mortalidad y la soledad de nuestra existencia. Su visión, aunque extrema, sigue siendo relevante hoy en día. Un ejemplo de esta adicción en la historia es el de la figura de la nobleza en la época barroca. Con todo el tiempo y la riqueza a su disposición, a menudo se entregaban a una vida de entretenimiento y de fiestas constantes. La búsqueda de la distracción era una forma de evitar el aburrimiento y el vacío existencial que venía con una vida sin propósito. La adicción a la distracción sabotea nuestra vida de varias maneras. En primer lugar, nos priva de la creatividad. La creatividad, ya sea en el arte, la ciencia o la resolución de problemas, a menudo requiere tiempo de inactividad, tiempo para que la mente divague y haga conexiones. Si estamos constantemente distraídos, no le damos a nuestra mente el espacio que necesita. En segundo lugar, nos impide conectar con nosotros mismos. La introspección, la reflexión y la autoconciencia requieren soledad y silencio. Si no podemos estar a solas con nosotros mismos, no podemos conocernos. Para romper con este hábito, el primer paso es la creación de un espacio sagrado. Designa un momento del día, aunque sea solo 10 minutos, para estar sin distracciones. Puedes meditar, escribir en un diario o simplemente sentarte y observar tus pensamientos. No intentes controlarlos, simplemente observa. El segundo paso es el ayuno de distracción. Elige un día, o incluso unas pocas horas, para abstenerte de cualquier tipo de entretenimiento o tecnología. Al principio, puede que te sientas incómodo, pero con el tiempo, te darás cuenta de que el aburrimiento es el precursor de la creatividad. El tercer paso es la redefinición del ocio. El ocio no es el consumo de entretenimiento. El ocio es el tiempo para la reflexión, la creatividad y la conexión. En lugar de ver una serie, puedes ir a caminar, leer un libro o aprender una nueva habilidad. La vida no es una serie de eventos que deben ser llenados. La vida es una experiencia que debe ser sentida. El hábito de la inmovilidad por el miedo al juicio. El hábito de la inmovilidad por el miedo al juicio es un patrón psicológico en el que nos abstenemos de tomar acción, de hablar o de ser auténticos por el miedo a lo que los demás puedan pensar de nosotros. Es la creencia de que el juicio de los demás es más importante que nuestros propios deseos y necesidades. Este hábito nos priva de la autoexpresión, la libertad y la oportunidad de vivir una vida alineada con nuestros valores. Este hábito se manifiesta en el silencio en una reunión, en la evitación de una nueva oportunidad por el miedo al fracaso o en la censura de nuestras opiniones para no ofender a nadie. El miedo al juicio nos paraliza, nos hace invisibles y nos obliga a vivir una vida de lo que se espera, en lugar de una vida de lo que soy. La psicología ha demostrado que el miedo al juicio es un pilar de la ansiedad social y de la inseguridad. La creencia de que todos nos están mirando, que cada movimiento es juzgado, es una distorsión de la realidad. La mayoría de las personas están demasiado ocupadas con sus propias vidas para juzgar a los demás. El miedo al juicio es, en la mayoría de los casos, un enemigo autocreado. Un ejemplo histórico de este miedo es la figura del escritor Franz Kafka. Kafka, a pesar de su inmenso talento,
era un hombre de profunda inseguridad. A menudo se sentía como un fraude y, en vida, no permitió que la mayoría de sus obras fueran publicadas. Él temía el juicio de sus contemporáneos, y su miedo a la crítica lo llevó a una vida de inmovilidad. Su legado, ahora celebrado, fue casi perdido por su propio miedo. El hábito de la inmovilidad por el miedo al juicio sabotea nuestra vida de varias maneras. En primer lugar, nos priva de la autenticidad. Al no ser quienes somos realmente, nos volvemos incapaces de conectar con las personas que nos amarían por lo que somos. En segundo lugar, nos roba la oportunidad de la acción. El miedo al fracaso nos impide intentar cosas nuevas, lo que nos mantiene estancados en la mediocridad. En tercer lugar, nos priva de la autoexpresión. El mundo se pierde de lo que tienes que ofrecer, porque tienes demasiado miedo de compartirlo. Para romper con este hábito, el primer paso es la redefinición del fracaso. El fracaso no es un juicio sobre tu carácter, sino una fuente de información. El fracaso no es el fin del mundo, es el camino hacia el éxito. El segundo paso es la práctica de la vulnerabilidad. Empieza con cosas pequeñas. Di una opinión en una reunión, o comparte una historia personal con un amigo. Observa cómo la gente responde. La mayoría de las veces, la respuesta es la conexión, no el juicio. El tercer paso es el cambio de la perspectiva. En lugar de preguntarte, ¿qué pensarán de mí?, pregúntate, ¿qué quiero hacer? ¿Qué es lo correcto para mí? El juicio de los demás es solo una opinión. El tuyo es tu vida. Al priorizar tu propia voz, te liberas de la prisión de la opinión ajena. La creencia en la falta de tiempo. La creencia en la falta de tiempo es un hábito psicológico en el que vivimos con un sentimiento de que no hay suficientes horas en el día, que siempre estamos corriendo y que el tiempo es un recurso escaso que siempre se nos escapa. Este hábito nos deja en un estado de estrés crónico y nos priva de la capacidad de disfrutar del momento presente. Este hábito se manifiesta en la prisa constante, en la incapacidad de relajarse o en la creencia de que si no estamos ocupados, no somos valiosos. La sociedad moderna glorifica la ocupación. Si estás ocupado, eres importante. La realidad es que la ocupación es a menudo un mecanismo de evitación, una forma de evitar la introspección o la soledad. El filósofo Michael Ende, en su novela Momo, exploró el concepto del tiempo robado. En la historia, unos hombres grises convencen a la gente de ahorrar tiempo, pero en realidad, les roban la capacidad de disfrutar de la vida. El tiempo, para Ende, no es algo que se pueda ahorrar. El tiempo es la vida misma. El hábito de la falta de tiempo nos roba la vida. Un ejemplo de esta creencia en la historia es el de la fiebre de oro, donde la gente corría y se apresuraba a encontrar oro, creyendo que el tiempo se les escapaba. Su búsqueda, aunque llena de esfuerzo, a menudo se realizaba a expensas de su salud, sus relaciones y su felicidad. La creencia en la falta de tiempo sabotea nuestra vida de varias maneras. En primer lugar, nos priva de la paz interior. La prisa constante nos mantiene en un estado de estrés. En segundo lugar, daña nuestras relaciones. Es difícil conectar con alguien si siempre estás mirando el reloj. En tercer lugar, nos priva de la capacidad de la reflexión. Si no tenemos tiempo para pensar, no podemos aprender o crecer. Para romper con este hábito, el primer paso es la redefinición del tiempo. El tiempo no es un recurso escaso que se te escapa, el tiempo es una experiencia. El tiempo que tienes es todo el tiempo que tienes. La clave no es tener más tiempo, sino usar el tiempo que tienes de manera más consciente. El segundo paso es la práctica de la atención plena. En lugar de correr de una tarea a la otra, haz una pausa entre ellas. Respira hondo. Siente el momento. Al estar presente, la percepción del tiempo cambia. Un momento puede parecer una eternidad. El tercer paso es priorizar la calidad sobre la cantidad. En lugar de hacer 100 cosas a medias, haz 10 cosas de manera completa y consciente. La vida no es una carrera de quien puede hacer más. La vida es una experiencia de quien puede vivir más plenamente. La negación de la finitud. La negación de la finitud es un hábito psicológico en el que vivimos como si fuéramos inmortales, como si el tiempo fuera infinito y como si la vida no tuviera un final.
Es un mecanismo de evitación que nos protege del miedo a la muerte y de la conciencia de nuestra propia mortalidad. Sin embargo, al negar la finitud, también nos privamos de la urgencia, el propósito y la apreciación de la vida. Este hábito se manifiesta en la posposición de las metas, en la creencia de que siempre habrá mañana para hacer lo que quieres, o en el aplazamiento de las conversaciones difíciles. Podrías pasar años queriendo viajar, pero te dices a ti mismo que siempre habrá tiempo. O podrías evitar una conversación con un ser querido, creyendo que siempre estará ahí. La realidad es que la vida es incierta, y la única cosa segura es que un día se acabará. El filósofo Martin Heidegger, en su obra Ser y Tiempo, argumentaba que la conciencia de la finitud es esencial para una vida auténtica. Él creía que solo al enfrentar nuestra propia mortalidad podemos vivir una vida con propósito, ya que nos da la urgencia de actuar y de priorizar lo que realmente importa. Un ejemplo de la negación de la finitud en la historia es la figura de la juventud eterna. A lo largo de los siglos, la gente ha buscado la inmortalidad, ya sea a través de la alquimia, la magia o la ciencia. Esta búsqueda, aunque fascinante, es una negación de la realidad. El resultado es una vida de obsesión con el pasado, en lugar de una vida de aprecio por el presente. La negación de la finitud sabotea nuestra vida de varias maneras. En primer lugar, nos priva de la urgencia de actuar. Si creemos que tenemos tiempo ilimitado, no sentimos la necesidad de perseguir nuestros sueños. En segundo lugar, nos impide apreciar el presente. Cada día es un regalo, pero si lo vemos como un paso en un camino infinito, nos perdemos de su belleza. En tercer lugar, nos priva de la capacidad de la introspección. El miedo a la muerte es a menudo un miedo a la vida no vivida. Para romper con este hábito, el primer paso es la conciencia de la mortalidad. Esto no es para deprimirnos, sino para motivarnos. Lee sobre la filosofía estoica, medita en el concepto de la finitud. Al enfrentar el miedo a la muerte, te liberas de su poder. El segundo paso es la creación de una lista de cosas que harías y. Si te dijeran que te quedan 6 meses de vida, ¿qué harías? ¿A quién le dirías, te amo? ¿Qué metas perseguirías? Y luego, haz esas cosas. El tercer paso es la práctica de la gratitud diaria. Agradece por el simple hecho de estar vivo. Agradece por la oportunidad de respirar, de amar y de crear. Al practicar la gratitud, cambias tu enfoque de la muerte a la vida. La vida es un regalo. El hábito de la incomunicación afectiva. El hábito de la incomunicación afectiva es un patrón psicológico en el que nos abstenemos de expresar nuestros sentimientos a los demás, ya sea por miedo al juicio, a la vulnerabilidad o a la vergüenza. Es la creencia de que es más seguro guardar nuestras emociones para nosotros mismos. Este hábito nos aísla, daña nuestras relaciones y nos priva de la oportunidad de la intimidad real. Este hábito se manifiesta en la falta de comunicación con la pareja, con la familia o con los amigos. Podrías estar sufriendo por algo, pero te lo guardas para ti. Podrías estar enojado con alguien, pero en lugar de decirlo, te lo guardas y dejas que el resentimiento crezca. La creencia es que si lo expresas, harás que la otra persona se sienta mal. La realidad es que al no expresarlo, te haces daño a ti mismo y a la relación. La psicóloga y terapeuta de pareja Sue Johnson, en su obra sobre la teoría del apego, argumenta que la comunicación afectiva es el cemento de las relaciones. La capacidad de expresar nuestras necesidades y sentimientos es lo que crea la intimidad y la seguridad en una relación. Cuando no comunicamos, creamos una distancia que es imposible de cerrar. Un ejemplo de esta incomunicación en la historia es la figura de los hombres fuertes, en la cultura occidental, que se les enseñó que las emociones eran una debilidad. Esta creencia los llevó a una vida de aislamiento emocional. A menudo, estas figuras, aunque respetadas, vivían en la soledad y la incomprensión, ya que no sabían cómo conectar con los demás a un nivel profundo. El hábito de la incomunicación afectiva sabotea nuestra vida de varias maneras. En primer lugar, daña nuestras relaciones. Las relaciones, como las plantas, necesitan ser regadas. La comunicación es el agua de las relaciones. Si no comunicas, la relación se marchita. En segundo lugar, nos lleva al resentimiento. Cuando guardamos nuestras emociones, se convierten en una bomba de tiempo. Al final, explotan,
a menudo en el momento menos oportuno. Para romper con este hábito, el primer paso es la creación de un espacio seguro para la comunicación. Habla con tu pareja o con tu amigo y di, necesito hablar de algo que me está molestando. ¿Puedes escucharme? El simple acto de crear un espacio seguro hace que la comunicación sea menos aterradora. El segundo paso es la práctica de las declaraciones de yo. En lugar de decir, tú me hiciste sentir, di, yo me siento, cuando tú haces. Esto cambia el enfoque de la culpa a la expresión personal, lo que hace que la conversación sea más constructiva. El tercer paso es la práctica de la vulnerabilidad. Aceptar que ser vulnerable es ser fuerte. Al expresar tus sentimientos, no solo te liberas de una carga, sino que también le das a la otra persona la oportunidad de apoyarte y de amarte. La incomunicación es una prisión que te has construido. La llave para la libertad es la expresión. El hábito de la autonegación de los logros. El hábito de la autonegación de los logros es un patrón psicológico en el que minimizamos o descartamos nuestros propios éxitos y logros. Es la creencia de que nuestros logros no son importantes, que fueron el resultado de la suerte o que no somos dignos de ellos. Este hábito nos priva de la confianza, el orgullo y la motivación, y nos deja en un estado de insuficiencia crónica. Este hábito se manifiesta en frases como, fue pura suerte, no fue nada, o cualquiera podría haberlo hecho. A menudo, el negador de los logros siente un profundo miedo a ser visto como arrogante si acepta el crédito. Sin embargo, al no aceptar el crédito, se roba la oportunidad de internalizar el éxito y de construir su autoestima. El fenómeno del síndrome del impostor es un compañero de este hábito. El impostor, a pesar de sus logros, cree que es un fraude y que en cualquier momento será expuesto. La autonegación de los logros es un mecanismo de afrontamiento que el impostor usa para evitar la exposición. Un ejemplo histórico de este hábito es la vida del científico Isaac Newton. A pesar de su genio innegable, Newton era un hombre de profunda inseguridad. A menudo se sentía como un impostor y evitaba la publicación de sus trabajos por miedo a la crítica. Su autonegación de sus propios logros lo privó de la alegría de su propio éxito. El hábito de la autonegación de los logros sabotea nuestra vida de varias maneras. En primer lugar, nos priva de la motivación. Si no nos damos crédito por nuestros esfuerzos, ¿por qué esforzarnos en primer lugar? En segundo lugar, daña nuestra autoestima. La autoestima se construye en la internalización del éxito. Si no puedes aceptar el crédito, no puedes construir tu autoestima. Para romper con este hábito, el primer paso es la práctica de la aceptación del elogio. Cuando alguien te felicite, en lugar de negarlo, di, gracias. El simple acto de decir, gracias, es una forma de aceptar el elogio y de internalizar el éxito. El segundo paso es la creación de un diario de logros. Cada día, anota 3 cosas que lograste. No tienen que ser grandes cosas. Puede ser algo tan simple como, terminé una tarea difícil, o, tuve una conversación difícil. Al anotar tus logros, te obligas a reconocerlos. El tercer paso es la redefinición del éxito. El éxito no es una meta perfecta, el éxito es el resultado del esfuerzo y de la perseverancia. Al darte crédito por tus esfuerzos, te liberas de la presión de la perfección. La adicción al pensamiento mágico. La adicción al pensamiento mágico es un hábito psicológico en el que creemos que nuestros pensamientos, deseos o acciones pueden influir en eventos que están fuera de nuestro control. Es la creencia de que si pensamos lo suficiente en algo, se hará realidad, o que si no pensamos en ello, no sucederá. Este hábito nos priva de la agencia, la responsabilidad y la capacidad de tomar acción en el mundo real. Este hábito se manifiesta en la creencia en la ley de la atracción, sin el componente de la acción, en la evitación de una conversación difícil por miedo a que, el solo hecho de pensar en ello lo hará realidad, o en la creencia de que un amuleto de la suerte te protegerá de un accidente. El pensamiento mágico es una forma de evitación. Nos permite evitar el dolor, el riesgo y la incertidumbre, creyendo que podemos controlar el mundo con nuestra mente. La psicología ha demostrado que el pensamiento mágico es una parte normal del desarrollo infantil, pero cuando se convierte en un hábito en la edad adulta, puede ser un saboteador. Nos impide tomar responsabilidad por nuestras vidas y nos deja en un estado de pasividad.
Un ejemplo de esta adicción en la historia es el de los alquimistas que creían que podían crear la piedra filosofal a través de la meditación y la alquimia. Su búsqueda, aunque noble, fue una negación de las leyes de la física y de la química. El pensamiento mágico, en este caso, fue una forma de evitar la realidad del mundo y de la ciencia. La adicción al pensamiento mágico sabotea nuestra vida de varias maneras. En primer lugar, nos priva de la agencia. Si creemos que nuestros deseos se harán realidad por sí solos, no sentimos la necesidad de trabajar por ellos. En segundo lugar, nos deja en un estado de miedo. Si creemos que un pensamiento negativo puede causar un evento negativo, vivimos con el temor de nuestra propia mente. Para romper con este hábito, el primer paso es la conciencia de la diferencia entre la intención y la acción. La intención es el deseo, la acción es el trabajo. La intención sin acción es solo un sueño. La acción sin intención es solo un movimiento. La verdadera magia está en la combinación de ambos. El segundo paso es la práctica de la responsabilidad. En lugar de esperar a que el universo te dé lo que quieres, trabaja por ello. Si quieres un nuevo trabajo, no solo lo visualices, actualiza tu currículum, busca contactos y envía solicitudes. El tercer paso es la aceptación de la incertidumbre. El mundo es un lugar impredecible. No podemos controlarlo todo. La verdadera paz no se encuentra en el control, sino en la aceptación de lo que no puedes controlar. La falsa sensación de urgencia. La falsa sensación de urgencia es un hábito psicológico en el que vivimos en un estado de siempre ocupado, creyendo que cada tarea, cada correo electrónico y cada mensaje es de la más alta prioridad. Es la creencia de que el tiempo es escaso y que debemos correr para hacer todo, lo que nos deja en un estado de estrés y de ineficiencia. Este hábito se manifiesta en la multitarea constante, en la incapacidad de relajarse o en la creencia de que si no estamos corriendo, no estamos siendo productivos. La sociedad moderna nos ha enseñado a glorificar la ocupación, y hemos aprendido a confundir la prisa con la productividad. El psicólogo y autor Tim Urban, en su blog What But Why, habla del mono de la gratificación instantánea, que nos hace posponer las tareas importantes para las no urgentes. La falsa sensación de urgencia es una forma de darle al mono lo que quiere, de hacernos sentir ocupados, incluso cuando no estamos haciendo nada importante. Un ejemplo de esta sensación en la historia es el de la fiebre de oro. La gente corría y se apresuraba a encontrar oro, creyendo que el tiempo se les escapaba. Su búsqueda, aunque llena de esfuerzo, a menudo se realizaba a expensas de su salud, sus relaciones y su felicidad. La falsa sensación de urgencia sabotea nuestra vida de varias maneras. En primer lugar, nos priva de la paz interior. La prisa constante nos mantiene en un estado de estrés. En segundo lugar, daña nuestra productividad. Cuando estamos haciendo demasiadas cosas a la vez, no hacemos nada de manera completa. En tercer lugar, nos priva de la capacidad de la reflexión. Si no tenemos tiempo para pensar, no podemos aprender o crecer. Para romper con este hábito, el primer paso es la identificación de lo que es realmente urgente. La mayoría de las cosas que parecen urgentes no lo son. Pregúntate, ¿es esto realmente importante? Si no lo es, déjalo ir. El segundo paso es la creación de un tiempo de inactividad programado. Designa un momento del día para no hacer nada. Puedes meditar, caminar o simplemente sentarte y observar. Al programar la inactividad, le dices a tu cerebro que está bien no estar ocupado. El tercer paso es la redefinición de la productividad. La productividad no es la cantidad de cosas que haces, sino la calidad de las cosas que haces. Al enfocarte en las tareas importantes, te liberas de la necesidad de estar ocupado. La creencia en la perfección absoluta en las relaciones. La creencia en la perfección absoluta en las relaciones es un hábito psicológico en el que esperamos que nuestras relaciones, ya sean románticas o de amistad, sean perfectas, sin conflictos ni desacuerdos. Es la creencia de que una relación sana es una relación sin problemas. Este hábito nos priva de la capacidad de la intimidad real, la resiliencia y la aceptación. Este hábito se manifiesta en la idealización de las relaciones de los demás, en la evitación del conflicto o en la creencia de que si hay un problema, la relación está destinada al fracaso. La cultura pop nos ha vendido la idea de que el amor es un cuento de hadas,
donde vivieron felices para siempre, sin problemas. La realidad es que las relaciones son complejas, y la clave para la felicidad no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de resolverlo de manera constructiva. La psicóloga y terapeuta de pareja Zoe Johnson, en su obra sobre la teoría del apego, argumenta que el conflicto es una parte inevitable de cualquier relación. Lo que importa no es el conflicto en sí, sino la forma en que lo manejamos. La capacidad de reparar una relación después de un conflicto es lo que crea la intimidad y la seguridad. Un ejemplo de esta creencia en la historia es el de la corte romántica, donde las relaciones eran idealizadas, pero a menudo no duraban. El ideal del amor platónico, aunque hermoso en la teoría, no se traduce en la práctica de la vida real. Las relaciones reales requieren trabajo, paciencia y la aceptación de la imperfección. La creencia en la perfección absoluta en las relaciones sabotea nuestra vida de varias maneras. En primer lugar, nos priva de la intimidad real. La intimidad se construye en la vulnerabilidad compartida. Si no puedes ser vulnerable, no puedes ser íntimo. En segundo lugar, nos deja en un estado de decepción crónica. Ninguna relación es perfecta, y al esperarla, nos preparamos para la desilusión. Para romper con este hábito, el primer paso es la redefinición del amor. El amor no es la ausencia de conflicto, sino la voluntad de trabajar a través de él. El amor no es una perfección, sino una aceptación de la imperfección. El segundo paso es la práctica de la comunicación abierta. En lugar de evitar el conflicto, aprende a manejarlo de manera constructiva. Usa las declaraciones de yo para expresar tus sentimientos y necesidades, y escucha a la otra persona con empatía. El tercer paso es la aceptación de la imperfección. La vida es un proceso, no un estado. Las relaciones son un proceso, no un estado. Aceptar la imperfección en ti mismo y en los demás es la clave para la paz. La verdadera felicidad se encuentra en la imperfección. El hábito de la victimización. El hábito de la victimización es un patrón psicológico en el que nos percibimos como víctimas de las circunstancias, de los demás o del destino. Es la creencia de que no tenemos control sobre nuestra vida y que los problemas que enfrentamos son el resultado de fuerzas externas. Este hábito nos priva de la agencia, la responsabilidad y la capacidad de tomar acción para cambiar nuestra vida. Este hábito se manifiesta en la queja constante, en la culpa a los demás por nuestros problemas o en la creencia de que el mundo está en mi contra. El victimista se siente impotente, ya que cree que su destino está en manos de otros. La realidad es que la única persona que puede cambiar tu vida eres tú. El psicólogo y autor Viktor Frankl, en su obra El hombre en busca de sentido, argumentaba que la libertad humana reside en la capacidad de elegir nuestra actitud ante las circunstancias. Él, un sobreviviente de un campo de concentración, sabía que no podía controlar sus circunstancias, pero sí podía controlar su respuesta a ellas. Un ejemplo de este hábito en la historia es el de los hombres del destino, que creían que su vida estaba predestinada. Si bien esta creencia puede ser reconfortante para algunos, para la mayoría, es una forma de evitar la responsabilidad. El hábito de la victimización sabotea nuestra vida de varias maneras. En primer lugar, nos priva de la agencia. Si creemos que no tenemos control, no nos esforzamos por cambiar. En segundo lugar, nos deja en un estado de desesperanza. Si crees que el mundo está en tu contra, ¿para qué intentar? Para romper con este hábito, el primer paso es la asunción de la responsabilidad. Reconoce que no puedes controlar los eventos, pero sí puedes controlar tu respuesta a ellos. El segundo paso es la redefinición de la elección. La vida no es una serie de eventos que te suceden, la vida es una serie de elecciones que haces. El tercer paso es la creación de un plan de acción. En lugar de quejarte de un problema, busca una solución. La acción es el antídoto a la victimización. El hábito de la inmersión en la pasividad. El hábito de la inmersión en la pasividad es un patrón psicológico en el que vivimos una vida de no acción, esperando que las cosas no sucedan, en lugar de hacer que sucedan. Es la creencia de que la vida es algo que nos pasa, en lugar de algo que creamos. Este hábito nos priva de la agencia, la pasión y la oportunidad de vivir una vida con propósito. Este hábito se manifiesta en el consumo compulsivo de entretenimiento, en la falta de objetivos o en la creencia de que no hay nada que pueda hacer.
El pasivo es un observador de su propia vida, un espectador, no un protagonista. El filósofo Jean-Paul Sartre, en su obra sobre el existencialismo, argumentaba que la existencia precede a la esencia. Nacemos sin un propósito predefinido, y es a través de nuestras elecciones y acciones que creamos nuestra propia esencia. La inmersión en la pasividad es una negación de esta verdad. Un ejemplo de esta pasividad en la historia es el de la figura de los gentlemen de la Edad de Oro, que vivían una vida de ocio sin propósito. Su existencia, aunque cómoda, era vacía y sin sentido. La inmersión en la pasividad sabotea nuestra vida de varias maneras. En primer lugar, nos priva de la pasión. La pasión se encuentra en la acción, no en la inacción. En segundo lugar, nos deja con un sentimiento de vacío. El propósito se encuentra en la contribución, no en el consumo. Para romper con este hábito, el primer paso es la asunción de la agencia. Reconoce que tienes el poder de crear tu propia vida. El segundo paso es la creación de un proyecto. No tiene que ser un proyecto grande. Puede ser algo tan simple como aprender a cocinar o a tocar un instrumento. Al crear un proyecto, te das a ti mismo una razón para actuar. El tercer paso es la práctica de la acción masiva. En lugar de esperar el momento perfecto, actúa. La acción es el antídoto a la pasividad. La creencia en la falta de amor propio. La creencia en la falta de amor propio es un hábito psicológico en el que nos percibimos como indignos de amor, de respeto y de felicidad. Es la creencia de que hay algo inherentemente malo en nosotros. Este hábito nos priva de la alegría, la confianza y la capacidad de construir relaciones saludables. Este hábito se manifiesta en la autocrítica constante, en la búsqueda de la aprobación externa o en la creencia de que no merecemos cosas buenas. El que carece de amor propio vive con un sentimiento de insuficiencia crónica, ya que cree que su valor depende de lo que puede hacer por los demás. La psicóloga y autora Christine Neff, en su obra sobre la autocompasión, argumenta que el amor propio no es un egoísmo. El amor propio es la capacidad de tratarnos con la misma amabilidad y comprensión que ofreceríamos a un amigo. Un ejemplo de esta creencia en la historia es la figura del mártir, que se sacrifica por los demás, creyendo que su valor se encuentra en su sufrimiento. La realidad es que el amor propio es la base para el amor a los demás. La falta de amor propio sabotea nuestra vida de varias maneras. En primer lugar, nos priva de la confianza. Si no te amas a ti mismo, ¿por qué los demás te amarían? En segundo lugar, daña nuestras relaciones. Si no te amas a ti mismo, no puedes aceptar el amor de los demás. Para romper con este hábito, el primer paso es la práctica de la autocompasión. Trátate a ti mismo con amabilidad. El segundo paso es la creación de una lista de cosas que me gustan de mí. Al reconocer tus propias fortalezas, te das a ti mismo el permiso para amarte. El tercer paso es la aceptación de la imperfección. Eres humano. Cometerás errores. Al aceptar tu imperfección, te liberas de la necesidad de la perfección. El hábito de la falsa autenticidad. El hábito de la falsa autenticidad es un patrón psicológico en el que creamos una versión de nosotros mismos que es aceptable para los demás. Es la creencia de que para ser amados, debemos usar una máscara. Este hábito nos priva de la libertad, de la autoexpresión y de la capacidad de la intimidad real. Este hábito se manifiesta en la adaptación a las expectativas de los demás, en la evitación de la vulnerabilidad o en la creencia de que debemos ser perfectos para ser amados. La realidad es que la autenticidad es un imán para la conexión. Un ejemplo de esta falsa autenticidad en la historia es el de la figura del cortesano, que se adapta a los deseos de los demás para obtener poder o estatus. El cortesano, aunque exitoso, vive una vida de falsedad. La falsa autenticidad sabotea nuestra vida de varias maneras. En primer lugar, nos priva de la libertad. La vida se convierte en una actuación, en lugar de una experiencia. En segundo lugar, daña nuestras relaciones. La intimidad se construye en la autenticidad, no en la falsedad. Para romper con este hábito, el primer paso es la práctica de la vulnerabilidad. Al ser vulnerable, te das a ti mismo el permiso para ser real. El segundo paso es la creación de un círculo de autenticidad. Rodéate de personas que te aman por lo que eres, no por lo que haces.
El tercer paso es la aceptación de la imperfección. Eres humano. Eres real. Y eso es más que suficiente. La creencia en la verdad absoluta. La creencia en la verdad absoluta es un hábito psicológico en el que creemos que solo hay una forma de ver el mundo, una forma de hacer las cosas y una forma de ser. Es la creencia de que somos dueños de la verdad y que los demás están equivocados. Este hábito nos priva de la humildad, la apertura y la capacidad de aprender. Este hábito se manifiesta en la rigidez mental, en la incapacidad de escuchar a los demás o en la creencia de que no hay nada que puedas aprender de los demás. La realidad es que el mundo es complejo, y la verdad es a menudo una cuestión de perspectiva. Un ejemplo de esta creencia en la historia es el de las guerras de religión, donde la gente luchaba y moría por sus creencias. Su fe en la verdad absoluta los llevó a una vida de conflicto. La creencia en la verdad absoluta sabotea nuestra vida de varias maneras. En primer lugar, nos priva de la humildad. Si crees que lo sabes todo, no hay nada que puedas aprender. En segundo lugar, daña nuestras relaciones. La rigidez mental es un muro que impide la conexión. Para romper con este hábito, el primer paso es la práctica de la curiosidad. En lugar de juzgar, pregunta. En lugar de argumentar, escucha. El segundo paso es la aceptación de la ambigüedad. El mundo no es blanco y negro. El tercer paso es la creación de un círculo de diversidad. Rodéate de personas que tienen diferentes puntos de vista. Al escuchar a los demás, te das a ti mismo la oportunidad de crecer. El hábito de la inacción post-reflexión. El hábito de la inacción post-reflexión es un patrón psicológico en el que pasamos una cantidad excesiva de tiempo analizando una situación o un problema, pero nunca llegamos a una conclusión o a una acción. Es la creencia de que la reflexión es un fin en sí misma, en lugar de un medio para un fin. Este hábito se manifiesta en la rumiación interminable, en la evitación de la toma de decisiones o en la creencia de que si solo pensamos un poco más, encontraremos la respuesta perfecta. La realidad es que la vida no es un examen. Un ejemplo de esta inacción en la historia es el del filósofo que pasa toda su vida reflexionando sobre la naturaleza de la realidad, pero nunca vive en ella. Su vida, aunque llena de pensamiento, es vacía de acción. La inacción post-reflexión sabotea nuestra vida de varias maneras. Nos priva de la acción, la única cosa que puede cambiar nuestra vida. Nos deja en un estado de estancamiento. Para romper con este hábito, el primer paso es la creación de un plazo de reflexión. Tómate un tiempo para pensar, y luego actúa. El segundo paso es la práctica de la acción imperfecta. No esperes la respuesta perfecta. Actúa. El tercer paso es la aceptación de la incertidumbre. El mundo es incierto. La única cosa que puedes controlar es tu acción.